El misterio del nacimiento de Jesús, la fecha oculta. Hace más de 2000 años, en un rincón del mundo donde las estrellas parecían brillar con un resplandor diferente, un evento que cambiaría la historia de la humanidad tuvo lugar en una pequeña aldea de Judea. Pero, ¿qué tan seguros estamos de la fecha exacta en que nació Jesús de Nazaret? Todos creemos saberlo, la Navidad, el 25 de diciembre, pero, ¿y si te dijera que la verdad es más compleja de lo que nos han contado? En las antiguas escrituras, en los relatos que han llegado hasta nosotros a través de los siglos, no hay una mención clara de esa fecha. De hecho, algunos estudiosos creen que la fecha que celebramos hoy es solo un eco de tradiciones más antiguas, una mezcla de mitos, astronomía y política religiosa. Entonces, ¿cómo sabemos realmente cuándo nació el Salvador? ¿Y por qué esa fecha, exactamente, se ha mantenido como un misterio por tanto tiempo? Este no es un simple viaje a través de las Escrituras, sino una inmersión en los oscuros pasajes de la historia que muchos prefieren olvidar. Hoy, desvelaremos las pistas ocultas en los relatos bíblicos, las influencias de las antiguas festividades paganas y los secretos guardados por la Iglesia a lo largo de los siglos. La fecha de su nacimiento es solo una parte de la historia. Lo que realmente importa es el significado que encierra este acontecimiento. Pero lo más fascinante, lo que quizás nunca te has preguntado, es cómo esa fecha ha sido construida a lo largo del tiempo y por qué sigue siendo un misterio que sigue cautivando a miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy, nos adentraremos en el enigma que rodea el nacimiento de Jesús, desenterrando secretos que podrían cambiar para siempre tu perspectiva sobre la Navidad. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Imagina, por un momento, el silencio que envolvía el mundo hace 2000 años. No existían cámaras ni micrófonos que grabaran ese instante en el que, según las Escrituras, un niño nació en un establo, bajo un cielo estrellado, en una pequeña ciudad llamada Belén. No había notarios ni testigos en el sentido moderno, solo unos pocos pastores, guiados por una estrella que parecía brillar con una intensidad inusitada, llegaron a su encuentro. El anuncio de su nacimiento fue un susurro en la vastedad del universo. Nadie sabía entonces que aquel niño cambiaría el curso de la historia para siempre. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha adoptado el 25 de diciembre como la fecha para conmemorar ese nacimiento, pero lo que pocos saben es que esta fecha no tiene una base directa en los textos bíblicos. ¿De dónde, entonces, proviene esta fecha? ¿Por qué elegimos celebrar el nacimiento de Cristo en el frío diciembre, cuando en la región de Judea el clima no era tan inhóspito? Algunos investigadores sostienen que la fecha fue elegida estratégicamente como una forma de absorber las festividades paganas que ya se celebraban alrededor del solsticio de invierno. En aquellas antiguas celebraciones, los pueblos adoraban al sol y el 25 de diciembre marcaba el día en que la luz comenzaba a alargar su duración, simbolizando el regreso del sol invencible. Así que, al situar el nacimiento de Jesús en esa fecha, la Iglesia no solo buscaba cristianizar las costumbres populares, sino también dar un nuevo significado al sol que nacía en Belén, el verdadero sol de justicia que iluminaba el mundo entero. Este es solo el comienzo de una serie de enigmas que rodean el nacimiento de Jesús. Existen teorías que sugieren que Jesús pudo haber nacido en una época diferente del año. Algunos estudiosos apuntan a la primavera, basándose en descripciones de los pastores que vigilaban sus rebaños durante la noche. Si esto fuera cierto, el frío y la oscuridad del invierno no hubieran sido la escena más apropiada para su nacimiento. Pero, más allá de la cuestión de la fecha exacta, lo verdaderamente fascinante es el misterio profundo que rodea la figura de Jesús. En cada rincón de su historia, en cada uno de los relatos que nos han llegado a través de los siglos, hay detalles que invitan a la reflexión. ¿Por qué, por ejemplo, la estrella de Belén? Un objeto celestial que, según los relatos, no solo iluminó el cielo, sino que guió a los sabios desde tierras lejanas.
¿Qué tipo de fenómeno astronómico podría haber sido? ¿Un cometa, una conjunción planetaria o algo más? ¿Y por qué ese fenómeno ocurrió precisamente en ese momento, en ese lugar? Los evangelios no proporcionan respuestas claras. Nos dejan con más preguntas que respuestas, un misterio que nos desafía a seguir buscando más allá de lo obvio. Mientras lo hacemos, nos encontramos con interpretaciones y teorías que van desde lo científico hasta lo espiritual. Algunos afirman que la estrella era un símbolo del mensaje divino que estaba por llegar, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de que la estrella fuera, en realidad, una manifestación de un evento astronómico raro, un acontecimiento que solo ocurre una vez en siglos. Y no podemos olvidar a los personajes que rodearon el nacimiento de Jesús. Los magos del Oriente, los pastores humildes y, por supuesto, María y José, cuyos destinos estaban ligados a ese niño de manera misteriosa e inquebrantable. ¿Cómo se prepararon para lo que estaba por venir? ¿Qué pensamientos pasaron por sus mentes en ese preciso momento, cuando el Salvador del mundo llegó al mundo en una humilde cuna de paja? Al desentrañar el nacimiento de Jesús, no solo estamos buscando una fecha, un lugar o incluso un evento astronómico. Estamos tratando de comprender un misterio más grande, la intervención divina en la historia humana. ¿Por qué eligió Dios venir al mundo de esta manera? ¿Por qué de entre todos los lugares del mundo, eligió Belén? ¿Y por qué a través de una familia sencilla, sin poder, sin riquezas, sin la pompa que se esperaría para la llegada de un rey? Hoy, mientras millones de personas celebran el nacimiento de Cristo, muchos no se cuestionan estos detalles. La historia se ha convertido en una tradición profundamente arraigada, pero, al mirar más de cerca, descubrimos que la historia de Jesús, de su nacimiento, de su vida, está llena de preguntas que desafían nuestra comprensión. Y quizá esa es la lección más profunda, que el misterio de su venida al mundo no puede ser completamente comprendido, pero puede ser vivido. A través de la fe, del amor, de la esperanza, nos acercamos un poco más a la verdad que Él trajo consigo. Un misterio que sigue cautivando a millones de personas a lo largo de los siglos. Pero la pregunta persiste, ¿estamos celebrando realmente el nacimiento de Jesús tal como ocurrió, o estamos simplemente rindiendo homenaje a una tradición que, con el tiempo, ha adquirido un significado completamente nuevo? La respuesta, tal vez, no sea tan importante como el hecho de que, a través de su vida y su mensaje, lo que verdaderamente importa es lo que ese niño vino a enseñar al mundo. Y esa es la verdad que seguirá brillando en la oscuridad, como una luz que nunca se apaga. Aunque la fecha exacta del nacimiento de Jesús sigue siendo objeto de debate, los estudios bíblicos y las investigaciones históricas pueden ofrecernos algunas pistas que nos acercan a una comprensión más profunda de cuándo realmente nació. Para empezar, es crucial entender que la Biblia no ofrece una fecha específica para el nacimiento de Cristo. Los evangelios de Mateo y Lucas, que son los dos únicos que relatan su nacimiento, nos dan detalles sobre los eventos que rodearon ese momento, pero no mencionan una fecha concreta. Entonces, ¿cómo llegamos a la fecha del 25 de diciembre? Los estudiosos han señalado varios elementos en los relatos bíblicos que nos permiten hacer algunas suposiciones sobre la época en que Jesús pudo haber nacido. En primer lugar, el Evangelio de Lucas menciona que había pastores en los campos velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño, Lucas 2:8, en el momento del nacimiento de Jesús. De hecho, la temporada de invierno era generalmente demasiado fría para que los pastores estuvieran en el campo, por lo que muchos expertos sugieren que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió en la primavera o en el otoño, cuando el clima era más benigno y los pastores podían estar en los campos durante la noche sin poner en peligro a sus rebaños. Además, el Evangelio de Mateo relata cómo los magos o sabios del Oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos, Mateo 2:2, después de ver una estrella en el cielo, que indicaba el nacimiento de un nuevo rey.
Este fenómeno astronómico ha llevado a algunos astrónomos y teólogos a teorizar que la estrella de Belén podría haber sido una rara conjunción planetaria. Algunos estudios han sugerido que este evento podría haber ocurrido en el 6 a.C. o 5 a.C., cuando se produjo una alineación de los planetas Júpiter y Saturno, lo que habría sido una señal impresionante para los sabios de la época, quienes seguían los cielos en busca de señales divinas. En este sentido, el 25 de diciembre no parece coincidir con los eventos astronómicos descritos en los Evangelios. Sin embargo, como mencionamos antes, la Iglesia primitiva eligió esta fecha, no porque fuera necesariamente la fecha exacta del nacimiento de Jesús, sino como una forma de cristianizar las festividades paganas que celebraban el solsticio de invierno. Esto nos lleva a la conclusión de que, aunque el 25 de diciembre se ha establecido como el día de la Navidad, no se basa en una evidencia bíblica directa, sino en una adaptación de tradiciones preexistentes. Si nos alejamos de la fecha exacta y nos centramos en lo que los textos nos dicen, encontramos que hay otros aspectos importantes que nos permiten comprender mejor el contexto del nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas, se menciona que el emperador romano César Augusto emitió un edicto para un censo en todo el Imperio Romano, lo que llevó a José y María a viajar a Belén, Lucas 2, 1, 5. Esto nos sitúa en un periodo histórico bastante preciso, el reinado de César Augusto, que abarcó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. El censo, que se cree que tuvo lugar entre el 6 a.C. y el 4 a.C., también nos da una idea de la época aproximada en que Jesús pudo haber nacido. Por otro lado, el Evangelio de Mateo nos cuenta que Herodes el Grande, quien estaba gobernando Judea en el momento del nacimiento de Jesús, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, después de enterarse de que un rey de los judíos había nacido, Mateo 2:16. Este detalle es crucial porque permite a los estudiosos calcular un margen de tiempo entre el nacimiento de Jesús y la llegada de los magos, lo que sugiere que el nacimiento de Jesús ocurrió poco antes de que Herodes muriera en el 4 a.C., por lo que muchos estudiosos sitúan el nacimiento de Jesús entre el 6 a.C. y el 4 a.C. Una teoría interesante que ha ganado popularidad en los últimos años sugiere que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, una de las festividades más importantes del calendario judío. Esta fiesta, que generalmente tiene lugar entre septiembre y octubre, celebraba la protección de Dios durante los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto. En el contexto cristiano, el Sukkot tiene un simbolismo profundo, ya que se asocia con la morada de Dios entre los hombres, lo que podría interpretarse como un paralelismo con la idea cristiana del nacimiento de Jesús, quien, según el Evangelio de Juan, vino a habitar entre nosotros, Juan 1:14. La fiesta de Sukkot tiene lugar en el mes de septiembre o principios de octubre, lo que lleva a algunos estudiosos a sugerir que Jesús pudo haber nacido en septiembre, precisamente durante esta festividad. El 15 de septiembre es una fecha que algunos investigadores han propuesto como una posibilidad, ya que coincide con el periodo en que se celebraba esta fiesta en el antiguo calendario judío, y tiene un fuerte simbolismo de la presencia divina que los cristianos asocian con el nacimiento de Jesús. Después de explorar los detalles bíblicos, los registros históricos y las investigaciones astronómicas, parece que la fecha exacta del nacimiento de Jesús sigue siendo incierta. No hay evidencia suficiente en los textos bíblicos para afirmar que Jesús nació el 25 de diciembre. Sin embargo, esto no disminuye la importancia del evento. Lo que realmente importa no es el día exacto, sino el profundo significado de su nacimiento. Jesús nació en un contexto histórico particular, en un momento de gran agitación política, social y religiosa. Los evangelios nos cuentan que nació en circunstancias humildes, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada, Lucas 2:7. Este detalle, más allá de su simplicidad, nos habla del mensaje radical de Jesús, la humildad, la cercanía con los más necesitados y la cercanía de Dios a la humanidad.